Perdón, para que lo puedan ver y comencemos ya con terminemos con ese tema, vuestra preparación para el examen. Muy bien, nuevamente buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante rentable para vuestra práctica médica, como es la reacción adversa a medicamentos. Como les dije, van a haber muchas veces durante vuestra práctica casos en los que los pacientes van a reaccionar, eh, van a tener una reacción adversa, una reacción alérgica a los medicamentos y ustedes tienen que ver, saber reconocer y sobre todo tienen que discernir si esa reacción adversa la van a poder manejar de manera ambulatoria o va a requerir una hospitalización o incluso ingresar a cuidados intensivos. Y ya van a ver que las reacciones adversas a medicamentos son algunas de ellas tan agresivas que van a provocar la descompensación del paciente e incluso la muerte. Lo que ya han visto de estas reacciones adversas a medicamentos durante nuestras clases anteriores es lo que corresponde a las reacciones urticariformes, ¿no? Las reacciones urticarianas, los abones que se pueden presentar en el paciente posterior a la ingesta o la administración de algún medicamento. Probablemente la urticaria es una de las reacciones más leves que puede haber porque pasaría casi siempre por un tratamiento ambulatorio, a menos de que obviamente esté asociada a angioedema o edema de glotis, ¿no? Que es otra reacción adversa muy severa que va a requerir a veces una traqueostomía para poder permitir el acceso a la vía aérea de manera rápida en estos pacientes, ¿no? Esa parte de la urticaria la hemos visto y ahora lo que vamos a ver es básicamente el eritema pigmentado fijo, el eritema multiforme y el síndrome de Steven-Johnson asociado también, que es parte del espectro de la necrolisis epidérmica tóxica. Estos dos últimos, el síndrome de Steven-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica, son patologías que son muy serias y que terminan a veces llevando al paciente a la hospitalización en cuidados intensivos. Vamos entonces con la introducción a esto, ¿no? ¿Y qué son las reacciones adversas a medicamentos? El concepto es básicamente el siguiente, ¿no? Según la OMS, es el efecto perjudicial o indeseado de los medicamentos que aparecen en dosis utilizadas en el hombre para la profilaxis diagnóstica o terapéutica. Los criterios para distinguir la reacción adversa a medicamentos frente a otras enfermedades es básicamente excluir otras causas que sean de tipo infecciosas para las reacciones que estamos viendo, que haya un intervalo entre el uso de la droga y el inicio del cuadro, que los síntomas mejoren al retirar la droga, que dicho sea de paso es lo primero, lo primordial, lo principal, lo primero que tienen que hacer, ni bien sospechan de una reacción adversa a medicamentos, suspender la droga que consideran que puede ser la causante y si no tienen seguridad de cuál es, suspender todas las drogas o todos los medicamentos que el paciente esté tomando en ese momento. Luego, otro criterio que distingue a este de otras enfermedades es si hay que determinar si similares reacciones han sido reportadas anteriormente por el uso o la ingesta del mismo medicamento. Dentro de las reacciones adversas a medicamentos, como les decía, nosotros ya hemos hablado en alguna forma de lo que más se ve, ¿no? La urticaria. Uno toma un paracetamol o toma una sulfa, el Bastrin, que tiene sulfametoxazol con trimetoprim, un AINE, puede ser desde un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco, e inmediatamente presenta reacciones de tipo abones, ¿no? Que son placas edematosas en el cuerpo que corresponden a la urticaria. Se suspende la medicación, se inicia un antihistamínico, ustedes ya saben si es que hay angioedema, se asocia a veces un corticoide, pero casi siempre se manejan bien solo con antihistamínicos que pueden ser
a dosis altas, incluso hasta cuatriplicar su dosis, ¿no? Eso ya lo hemos revisado anteriormente. Otras reacciones que pueden haber son los DRES, que son las reacciones, perdón, acá alguien nos ha interrumpido. Otra reacción que puede haber son las reacciones tipo DRES, que está en inglés acápite, muy frecuente este DRES en lo que es reacciones adversas a medicamentos antituberculosos y los anticonvulsivantes. DRES significa Drug Reaction, o sea, reacción a drogas, with eosinophilia and systemic symptoms. Entonces, dice en inglés, reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos. El NET es la necrolisis epidérmica tóxica. Este EPFA se refiere a las diferentes reacciones que tenemos, como el PEGA, que es la papulopustulosis, dentro de las reacciones que también son por medicamentos, y el síndrome de Stevens-Johnson, que también lo vamos a ver. De esto es lo más importante, como les decía, dentro de lo que son reacciones adversas a medicamentos, está el síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica, porque hay que reconocerlos para derivarlos inmediatamente, oportunamente, hacia la hospitalización y probablemente en algunos casos hacia unidad de cuidados intensivos, ¿no? Terminan en unidad de cuidados intensivos. Aquí estamos viendo una lista de medicamentos que son causantes de reacciones adversas a medicamentos justamente con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, del Servicio de Dermatología del Instituto Español de Salud del Niño. Y aquí vemos lo que más se presenta, ¿no? Definitivamente, como ven, la urticaria es lo que más se ve. Son un total de 41 pacientes, de los cuales 26 han presentado problemas tipo urticaria. ...26 han presentado, como les decía, manifestaciones cutáneas tipo urticaria, y las demás fluctúan entre 5, 3 y 2 para necrolisis epidérmica tóxica, el DRES, las otras reacciones papulopustulosas y el síndrome de Stevens-Johnson. Y de todos estos, en los medicamentos que con más frecuencia provocan estas reacciones adversas son los anticonvulsivantes. Miren, 11 de 41 corresponden, perdón, son los antibióticos, 18 de 41 corresponden a antibióticos como el cotrimoxazol, que tiene sulfas, las penicilinas, la furazolidona, el cloranfenicol, que ahora ya se utiliza muy poco, ¿no? Porque en gente caucásica va a provocar problemas de anemia plásica. Ya se usa muy poco, pero nosotros lo tenemos todavía en el mercado, ¿no? La furazolidona es un producto que se usa mucho en pediatría y que provoca muchas urticarias, pero no provoca cuadros muy severos. No provoca necrosis epidérmica tóxica o síndrome de Stevens-Johnson, es muy poco. El cotrimoxazol, las penicilinas también felizmente se quedan casi siempre en reacciones urticarianas, sobre todo, no muy severas. Los que sí nos van a provocar reacciones severas son los anticonvulsivantes, sobre todo el fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína, y ahí sí les pido que recuerden esta parte para vuestra práctica, porque a veces uno durante su ejercicio receta sin el mayor cuidado una carbamazepina, un fenobarbital, una fenitoína, sobre todo carbamazepina, que tenemos a la mano en el hospital y en el Ministerio de Salud, y a ese paciente, cuando le damos esta medicación y ya sabemos que puede provocar reacciones adversas a medicamentos severas, hay que hacerle seguimiento, ¿no? Hay que decirle a la mamá que ni bien vea que le está picando el cuerpo o que le ha aparecido alguna lesión, acuda inmediatamente a la emergencia, ¿no? Porque puede estar desarrollando una reacción severa, no una simple urticaria. Luego tenemos los antipiréticos como el metamizol, tan usado,
y el paracetamol, ¿no? Que es tan común de usar, que puede provocar Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Ahora que estamos dando tanto paracetamol por el tema de COVID, siempre recordarle al paciente que si tiene algún síntoma posterior al uso de la medicación, sobre todo que se vea ya en piel, directamente hay que venir a los centros de salud, ¿no? Los antituberculosos, como les comentaba, pueden provocar desde una simple urticaria. Aquí en el Perú, sobre todo, hay que tomar en cuenta los antituberculosos, pueden provocar desde una simple urticaria hasta he visto muchos casos de DRES, que es el Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Como les digo, es una reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos muy marcados, ¿no? Fiebre alta, ictericia, y es un rash maculopapular diseminado que termina provocando descamación generalizada en la resolución del cuadro, ¿no? Los laxantes también en muy poca cantidad, pero lo que tienen que fijar de este cuadro es que los antibióticos y los anticonvulsivantes son los que se llevan la mayor cantidad de casos de reacciones adversas a medicamentos. No se olviden también del metamizol y del paracetamol. ¿Y qué tipo de reacciones aparecen en nuestro cuerpo? ¿Qué hace nuestro sistema inmunológico? Hace reacciones tipo A y tipo B. Las A son las que están directamente relacionadas a medicamentos y las B están relacionadas a otro tipo de reacciones, como reacciones alérgicas, pero puede ser a alimentos, a otro tipo de sustancias, ¿no? A picaduras de insectos, etcétera. Vamos a terminar con las reacciones tipo B para que puedan verlas acá. Son 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. La 4, mientras que la 1 está mediada por IgE, la 2 es citotóxica y la 3 mediada por inmunocomplejos. La 4 es una hipersensibilidad retardada mediada por linfocitos T. Acá justamente vamos a ver esta parte. Es importante que sepan que hay reacciones de hipersensibilidad de 4 tipos porque, por ejemplo, cuando les hablaba yo sobre prurigo infantil o cuando hablamos justamente sobre reacciones alérgicas a algún alimento, estaríamos hablando de la reacción tipo 1 o mediada por IgE, ¿no? Eso es lo que se mide, la IgE, cuando hay este tipo de reacciones de hipersensibilidad en la que hay una liberación alta de histamina por los mastocitos. Mientras que la reacción tipo 4 va a ser mediada por linfocitos T y esta ya va a ser alergias permanentes. Cuando hablamos también de dermatitis de contacto irritativa, ahí, por ejemplo, la diferencia era que la dermatitis de contacto, la dermatitis de contacto irritativa es mediada por IgE, es una reacción tipo 1, mientras que la dermatitis de contacto alérgica, cuando ya es permanente, cuando ya es para toda la vida, es la que está mediada por linfocitos T, sobre todo TH1, ¿no? Entonces, por ejemplo, dan ejemplos de las reacciones tipo 4 al hablar sobre venenos de insectos, algunas plantas, algunos metales como el níquel, justamente lo que hablábamos, ¿no? Las reacciones alérgicas a las joyas de fantasía que tienen bastante níquel, el personal de salud que tiene bastantes reacciones alérgicas al látex también. Estas son reacciones tipo 4 que son permanentes y están mediadas por linfocitos T, a diferencia de las tipo 1 que van a ser reacciones de tipo celular, ¿no? Son reacciones que se van a dar a nivel celular y están mediadas por IgE. Entonces, en estas reacciones tipo B, tenemos diferentes tipos de componentes, además de estos que hemos visto, el tipo 1, 2, 3 y 4. En la 4, esta reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos T, vamos a ver lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Las reacciones adversas a medicamentos también. Dentro de estas está el DRES, lo que les decía, el PEGA, que es las pápulas y pústulas,
secundarias a reacciones por drogas también, las dermatitis de contacto pero alérgicas, y las reacciones maculopapulares ampollosas, que serían el Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Todas estas van a ser reacciones tipo 4. Entonces, aquí nos estaríamos ubicando en estas reacciones tipo 4 cuando hablamos de Steven Johnson, de necrólisis epidérmica tóxica, de DRES, y de el PEGA, ¿no? Y la dermatitis de contacto alérgica. Entonces, aquí estamos viendo qué es lo que puede producir una reacción adversa a medicamentos. Entre las reacciones por mecanismo inmunológico tenemos, como hemos dicho, la urticaria, el angioedema, Steven Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, el eritema multiforme, ¿no? Eh, Hay otras reacciones adversas a medicamentos que puede presentar el paciente, perdón, otras reacciones secundarias o adversas que no son inmunológicas, como la alopecia, el hirsutismo, el acné. Por ejemplo, unas reacciones adversas, pero o secundarias también le dicen, que no son tan de mayor importancia, es el acné que puede producir el uso continuo de corticoides, el flashing que puede provocar algunos medicamentos vasodilatadores periféricos, una gingivitis que podría provocar algún medicamento tipo el uso continuo de AINES como el diclofenaco, o reacciones de fotosensibilidad, como lo provocan las tetraciclinas que utilizamos para el acné, ¿no? La minoxiclina, la doxiciclina, la isotretinoína provocan fotosensibilidad. Entonces, las reacciones adversas no inmunológicas son conocidas también como reacciones secundarias, ¿no? Efectos secundarios de la medicación. Mientras que las reacciones adversas inmunológicas son las propiamente conocidas como reacciones adversas a medicamentos, y que, como les digo, van a condicionar cuadros que pueden llevar al paciente a perder la vida. Dentro de estas reacciones adversas a medicamentos, lo que vamos a revisar primero es el Steven Johnson. Miren acá, aquí este cuadro nos muestra el eritema multiforme y el Steven Johnson para hacer un cuadro comparativo entre ambas patologías. El eritema multiforme puede ser menor o mayor, y el Steven Johnson aquí abajo eh, nos muestra las características y las causas, ¿no?, por las que se puede provocar. El eritema multiforme casi siempre va a ser secundario a la exposición a otros agentes como de tipo viral, bacteriano y eventualmente alguna droga. Mientras que el Steven Johnson siempre va a ser, casi siempre va a estar relacionado con una reacción adversa a drogas. ¿Me entienden? Entonces, acá vamos a marcar esto. Mientras que el Steven Johnson, este está para que lo puedan ver. Mientras que el Steven Johnson tiene varias etiologías, perdón, el eritema multiforme tiene varias causas, varias etiologías que están desde patologías provocadas por virus, bacterias, muy rara vez se van a deber a efectos adversos por drogas, el eritema multiforme. Mientras que el Steven Johnson se va a deber principalmente a reacciones a drogas, muy ocasionalmente, como dice acá, a reacciones de tipo bacteriana o reacciones inmunológicas, ¿no? Entonces, eso hay que recordarlo, porque a veces vemos un eritema multiforme y pensamos directamente que es una reacción por drogas, pero no necesariamente esa es la causa. Podría ser una reacción a una prima infección por un virus, a una prima infección bacteriana, entre otros, ¿no? Eso es para recordar. ¿Y qué tipo de lesiones vamos a ver en el eritema multiforme? Vamos a ver las típicas lesiones en ojo de buey, o las lesiones en tiro al blanco que dicen. Y también podemos ver ocasionalmente ampollas, lesiones ampollares, ¿no?, bulosas.
Se van a distribuir en extremidades, en rodillas, en manos, en rostro y sobre todo se distribuyen en las manos, ¿no? En las palmas de las manos, parecido a un secundarismo sifilítico. ¿Se acuerda que teníamos lesiones en palmas de las manos? Más o menos recuerda eso, pero obviamente en el contexto de un cuadro agudo, ¿no? De horas o de días. Ocasionalmente va a comprometer mucosas, es decir, los labios, la mucosa oral en el eritema multiforme menor, y en el eritema multiforme mayor, en cuadros más severos, puede comprometer mucosas, ¿no? Eh, Compromiso sistémico, muy pocas veces en el eritema multiforme menor, y en el mayor puede haber, ¿no? Estos, ninguno de estos cuadros, o sea, el eritema multiforme menor o mayor, van a progresar a necrólisis epidérmica tóxica. Y como hemos dicho, para repetir, los causantes pueden ser un herpes virus simple, eh, un micoplasma neumonía, infecciones por otros agentes y muy rara vez drogas. ¿Cuál es la diferencia con el Steven Johnson? En el Steven Johnson, lo que más vamos a ver son múltiples máculas eritematosas en el cuerpo, pero lo que más vamos a ver son lesiones ampollares, ¿no? Va a haber lesiones ampollares que van a corresponder a menos del 10% de la superficie corporal. Este 10% es importante recordarlo, ahorita vamos a ver por qué, pero las ampollas que vaya a presentar el Steven Johnson en el cuerpo van a ocupar menos del 10% de la superficie corporal. La distribución principalmente es en rostro y en tórax, y sí va a comprometer mucosa oral de una manera casi patognomónica, ¿no? Un Steven Johnson casi siempre compromete mucosa oral. Los síntomas sistémicos están presentes, sobre todo la fiebre, malestar general. Y estos sí van a progresar a necrólisis epidérmica tóxica. No es posible que de este 10% subamos a más y terminemos en una necrólisis epidérmica tóxica. La principal causa de un Steven Johnson tiene que corresponder a las drogas, a medicamentos. Ocasionalmente va a ser debida a una bacteria tipo micoplasma neumonía, y raramente a patologías inmunológicas. Esta es la imagen clásica de lo que es la necrólisis, el síndrome de Steven Johnson, ¿no? Eh, Ese rostro, ese tórax con lesiones vesiculares y ampollares, con un compromiso importante de la mucosa oral en menos del 10% de la superficie corporal. El Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica están dentro del mismo espectro de lo que es una reacción adversa a medicamentos, pero lo que varía es el porcentaje de superficie corporal afectada. Mientras que en el Steven Johnson la superficie corporal afectada tiene que ser de menos del 10%, en la necrólisis epidérmica tóxica la superficie corporal afectada tiene que ser mayor a 30%. En Steven Johnson, menos del 10% de la superficie corporal, y en la necrólisis epidérmica tóxica tienen que haber lesiones vesiculares, ampollares, que comprometan piel y mucosas en más del 30% de la superficie corporal. El compromiso entre el 10 y el 30% de la superficie corporal corresponde al overlap, o sea, la superposición entre Steven Johnson y NET, o sea, es la progresión entre Steven Johnson y NET. Esto es muy importante porque ustedes van a ver llegar a la emergencia pacientes que están llenos de vesículas, lesiones ampollares, incluso flictenas, o tienen tienen áreas grandes de erosión en la piel, con compromiso de mucosa oral. Y para definir si es un Steven Johnson que puede manejarse eventualmente en piso, o una necrólisis epidérmica tóxica que necesariamente tiene que pasar a un área de aislados como los gran quemados o una UCI, estos porcentajes son
prioritarios. Tienen que ver síndrome de Stevens-Johnson, menos del 10% del cuerpo, necrólisis epidérmica tóxica, más del 30% de la superficie corporal comprometida, y el overlap o la superposición entre Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica del 10 al 30%. Entonces, estas dos reacciones, como les digo, pertenecen al mismo espectro, son reacciones severas cutáneas producidas por ingesta o aplicación de alimentos. Característicamente, en ambas va a haber síntomas sistémicos como fiebre, va a haber una erupción mucocutánea, en algunos casos necrótica, con desprendimiento de la piel. Ya hemos dicho los porcentajes. Y cuando hablamos de necrólisis epidérmica tóxica, y hemos dicho que es una superficie corporal comprometida en más del 30%, hablamos de este desprendimiento del epidermis generalizado, ¿no? Mientras que en el Stevens-Johnson son algunas partes afectadas, sobre todo mucosas, y como les decía, ampollas y algunas vesículas, pero no hay una esfacelación o un desprendimiento tan marcado como en la necrólisis epidérmica tóxica. Esta necrólisis epidérmica tóxica también es conocida como el síndrome de Liel. Aquí vamos a ver imágenes sobre Stevens-Johnson. Hay una incidencia entre 1 a 2 casos por 1.000.000 de habitantes por año. Es más frecuente en mujeres. Hay una superposición más o menos de más mujeres en un 65%. La mortalidad del Stevens-Johnson es aproximadamente del 10%. Cuando hablamos de una necrólisis epidérmica tóxica, la mortalidad se eleva a un 30%, ¿no? Y en el de superposición, un 20%. Acá estamos viendo los detalles de la clínica que diferencia al Stevens-Johnson de la necrólisis epidérmica tóxica y el overlap o la superposición entre ambos, ¿no? Mientras que en el Stevens-Johnson tenemos lesiones vesiculares y lesiones ampollares que son flácidas y fáciles de romper. También puede haber estas lesiones tipo eritema multiforme en ojo de buey o en tiro al blanco. A veces la distribución son lesiones aisladas. Siempre va a haber compromiso de mucosas, síntomas sistémicos usualmente, y como hemos dicho, el porcentaje de afectación es de menos del 10% de la superficie corporal. En la necrólisis epidérmica tóxica hay un eritema generalizado, lo que llamamos nosotros eritrodermia. Hay un compromiso de casi ese eritema, o esa eritrodermia corresponde a más o menos el 90% de la superficie corporal. Y también va a presentar compromiso de las mucosas, en general síntomas sistémicos, pero lo que más va a llamar la atención es la confluencia de las lesiones en el rostro, en tórax, que van a comprometer más del 30% de la superficie corporal. Entonces, ya hemos hablado nuevamente sobre lo que es el porcentaje. Y aquí vamos a ver las causas, ¿no? Mientras que el síndrome Stevens-Johnson principalmente en un 80% va a presentar causas debidas a consumo de medicamentos, un 20% puede verse infecciones virales, micoplasma neumonía, como hemos dicho, un porcentaje menor. Mientras que en la necrólisis epidérmica
epidérmica tóxica, lo que más se ve es un compromiso es una mediación por medicamentos como las sulfas, los antiepilépticos, ya lo vimos en el cuadro anterior, y los AINES, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a terminar provocando esta necrolisis epidérmica tóxica, este Steven Johnson? Van a provocar necrosis a nivel de la piel, con liberación de citoquinas inflamatorias tipo interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral tipo alfa. Esta liberación de citoquinas va a provocar un estado inflamatorio en todo el cuerpo y que va a provocar además síntomas sistémicos como fiebre, síntesis de reactantes de fase aguda, o sea, el PCR bastante elevado, una, eh, un BCG bastante elevado, hipoalbuminemia, anemia y leucopenia, ¿no? Va a provocar todo esto, toda esta liberación de citoquinas, esta cascada inflamatoria va a terminar provocando alteraciones de la función de barrera de la piel, ¿no? Pérdida de agua, de electrolitos, va a favorecer la colonización cutánea, por eso es que estos pacientes pueden terminar haciendo lo que hace un gran quemado, ¿no? Trastornos hidroelectrolíticos y pueden hacer una reacción, una infección bacteriana sobreagregada en la sepsis. Va a haber una alteración en la regulación del hipotálamo, provocando liberación aumentando el catabolismo y la resistencia a la insulina, por lo que va a haber hiperglicemia, va a haber una entrada de gérmenes a través de la piel y como les decía, esa colonización cutánea que está favorecida por la pérdida de la barrera cutánea va a terminar provocando sepsis y falla multiorgánica, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones no se van a manejar en casa, ¿no? Son cosas que se tienen que manejar necesariamente en hospitalización, pero cuando hablamos de un compromiso mayor al 30% o un overlap mayor al 10%, como ocurre en la necrolisis epidérmica tóxica, esta alteración hidroelectrolítica, esta resistencia a la insulina con hiperglicemia y esa falla multiorgánica y la sepsis obviamente se van a manejar en unidad de cuidados intensivos. Entonces, todas estas cascadas de inflamatorias se van a provocar por células T citotóxicas, eh, principalmente por el antígeno cutáneo asociado a linfocitos. Las interleuquinas que van a intervenir son las que les he comentado, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón alfa, interleuquina 18, todos estos son parte de cascadas inflamatorias, reacciones inmunológicas mediadas por linfocitos T, por eso les decía que es una reacción tipo 4. Y hay que tomar en cuenta que no es que te tomas en el Steven Johnson y en la necrolisis epidérmica tóxica, a diferencia de la urticaria, la reacción se va a presentar 1 a 3 semanas después de la ingesta del medicamento. No es como la urticaria que uno toma el medicamento y a las horas, en las primeras horas ya está haciendo una reacción urticariana o un angioedema, que es una inflamación, edema en el rostro o un edema de glotis, ¿no? Es en horas lo que se presenta con respecto a la urticaria o el angioedema o el crisis anafilactoide que le decimos, ¿no? Mientras que en el Steven Johnson y en la necrolisis epidérmica tóxica, no. Uno toma el medicamento, lo puede estar tomando ya durante una semana y a la semana, incluso hasta las 3 semanas, puede producirse todo el periodo de sensibilización mediado por linfocitos T y ocurrir todo el cuadro. Una vez que ha ocurrido este cuadro, digamos, yo tengo alergia a las sulfas, hago mi Steven Johnson, me hospitalizan, me tratan, me suspenden la medicación primero y luego los corticoides. Si nuevamente vuelvo a tomar una sulfa, ese tiempo de 1 a 3 semanas se puede acortar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque a veces uno le pregunta, ¿desde cuándo está tomando el medicamento? No, ya lo estoy tomando ya 2 semanas o 3 semanas. Y uno dice, entonces no es el medicamento. No. En este caso, como la reacción es mediada por linfocitos T,
el linfocito T citotóxico, las interleuquinas se van a liberar por mediación de los linfocitos T, la reacción es retardada, es tardía y no se da en horas, se da en días, semanas, como están viendo, hasta 3 semanas para que se den estos cuadros de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, grábense estas imágenes de los labios, porque es característico del Stevens-Johnson, y ya saben ustedes que si compromete menos del 10% le van a decir Stevens-Johnson, y si compromete más del 30% le van a denominar necrólisis epidérmica tóxica. En la necrólisis epidérmica tóxica lo que va a predominar es una necrosis epidérmica, un daño a nivel de epidermis que va a provocar una ruptura de la barrera cutánea y se van a empezar a formar todas esas ampollas y estas lesiones, estos flictenas. Todo este proceso va a provocar, esta necrosis va a ser transitoria y esta necrosis va a provocar una apoptosis, ¿no? O sea, una muerte programada de las células. Todas las células que se hayan afectado van a estar programadas para morir durante el proceso de la reacción adversa a los medicamentos. Y toda esta reacción se va a dar en cuestión de horas. Una vez que ya se ha instalado ya la reacción adversa a medicamentos, todo el proceso de la formación de ampollas, de lesiones vesiculares, el compromiso de la mucosa oral, va a ser de una evolución rápida, aparatosa. O sea, por ejemplo, viene el paciente indicando, estoy tomando paracetamol hace 2 semanas, y recién ahora me empezaron a salir estas ampollitas y miren la boca, mi boca está llena de ampollas y uno no advierte que es un Steven Johnson porque está iniciando y le dice, bueno, tómese un antihistamínico, lo mandan a su casa, vuelve al día siguiente con una necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? O sea, vuelven rápidamente en horas, se evolucionan desde unas cuantas ampollas a un verdadero cuadro de necrólisis epidérmica tóxica con ampollas, flictenas, con una denudación de la piel en una extensión mayor al 30%. Entonces hay que tener mucho cuidado de mandar a casa a esos pacientes sin advertirles de los signos de alarma. Y si ya estamos viendo una progresión de la enfermedad a un Steven Johnson y probablemente sospechemos que va a avanzar más porque está siendo muy rápida la evolución, mejor es mantenerlos hospitalizados. Entonces, como les decía, en el Steven Johnson, como en la necrólisis epidérmica tóxica, la reacción a los medicamentos no es inmediata, no es en horas, es en días, hasta 8 semanas acá indican. Luego de una reexposición sí se puede dar mucho más antes. O sea, si vuelvo a tomar el mismo medicamento, que me ha provocado el Steven Johnson, la reacción va a ser antes, en solo 48 horas. Hay síntomas tempranos como la fotofobia, el prurito conjuntival, que son muy inespecíficos, ¿no? Mientras en la necrólisis epidérmica tóxica, las lesiones en piel van a ir desde máculas purpúricas bien definidas, lesiones en diana tipo eritema multiforme, tal cual como en el síndrome Steven Johnson. Pero como les decía, hay un eritema difuso que llega a una eritrodermia, ¿no? O sea, un eritema de más del 90% de la superficie corporal, una distribución asimétrica, porque es predominantemente en tórax, en cara, en palmas y plantas. No suele haber un compromiso del cuero cabelludo en estas dos patologías. Las lesiones cutáneas van a progresar a ese eritema, esas máculas eritematosas van a progresar a ampollas y luego a, como les decía, flictenas que van a ir desprendiéndose, provocando un Mikulski positivo, ¿no? Tipo un pénfigo vulgar, un pénfigo foliáceo, pero que se instala en horas, ¿no? Que se instala en horas.
o sea, la progresión es en horas, pero no es, como les decía, en horas, o sea, el consumo de los medicamentos podría ser incluso 3 semanas antes. El 90% de los casos de Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica va a tener compromiso de mucosas. O sea que la clave es ver la mucosa oral en estos casos, ¿no? Hay un compromiso ocular importante en la necrolisis epidérmica tóxica. El compromiso ocular en la necrolisis epidérmica tóxica va a ir desde fotofobia, queratitis y sinequias en los párpados, ¿no? Porque al haber un compromiso de la piel tan generalizado, pues desgraciadamente puede dejar sinequias o cicatrices deformantes a nivel de la mucosa ocular, que creo que es una de las cosas más penosas de ver en el paciente en proceso de recuperación, sobre todo cuando son niños. Hay hiperemia dentro de los síntomas sistémicos. La fiebre es muy característica, alteraciones de la función renal y hepática también, desgraciadamente, ya cuando estamos frente a una falla multiorgánica de la necrolisis epidérmica tóxica. El diagnóstico es clínico y con los hallazgos histopatológicos, bueno, a veces nosotros ante la duda tomamos biopsias y en esa biopsia vemos infiltrados perivasculares superficiales, linfocitos y monocitos, y lo que vemos más es la necrosis, ¿no? Los queratinocitos necróticos en la capa basal. Acá justamente esa necrosis que se puede ver con queratinocitos necróticos, estos que están pigmentando más, esa necrosis va a provocar la separación de la piel y la consiguiente formación de ampollas y flictenas. En el tratamiento, obviamente, lo más importante es suspender el agente causal y dar una terapia de soporte, ¿no? O sea, hay que suspender directamente el agente que está provocando o sospechamos que está provocando la reacción adversa a medicamentos. Si no sabemos cuál es, nuevamente les repito, retirar todas las drogas que esté tomando el paciente y dar la terapia de soporte, ¿no? Hay que hospitalizar al paciente dependiendo de la severidad en UCI o en área de gran quemados. Bueno, hay áreas en hospitales nivel 3 o 4, nivel 3, perdón, donde se maneja gran quemados en salas aisladas, estériles, que tienen el soporte para UCI también, ¿no? Entonces, algo así es lo que necesitan esos pacientes porque pierden la principal barrera inmunológica, que es justamente la piel, ¿no? La barrera cutánea. Hay un manejo multidisciplinario, definitivamente el dermatólogo interviene aquí en el diagnóstico temprano oportuno y luego en el manejo de la reposición de esa barrera cutánea, el manejo del medio interno, el soporte nutricional. La falla multiorgánica obviamente se tiene que manejar a través de los especialistas en cuidados intensivos. Eh, Ahora, en el tratamiento de la necrolisis epidérmica tóxica y el Steven Johnson, obviamente está contemplado el uso de corticoides, incluso inmunoglobulinas intravenosas, ¿no? Cuando no hay una respuesta a los corticoides sistémicos. En la terapia inmunosupresora vamos principalmente con el uso de corticoides a dosis en pulsos, ¿no? Cuando hablamos de pulsos son dosis altas, de 1 a 2 miligramos por kilogramo peso de día. Normalmente un corticoide lo usamos a 0.5 a 0.3 miligramos por kilo peso día. Para estos casos se utilizan pulsos con dosis altas, ¿no? De 1 a 2 miligramos por kilo peso día. No hay respuesta, nos pasamos a las ciclosporinas. No hay respuesta a la terapia antiapoptótica, que son las inmunoglobulinas, la plasmaféresis y los biológicos ya como última alternativa, ¿no? Porque la mortalidad es alta. Como les mencioné al inicio, la necrolisis epidérmica tóxica nos puede llevar a un 30% de mortalidad.
Y aquí están las imágenes, ¿no? Que como les decía siempre, las imágenes valen más que las palabras. En estos casos, en dermatología lo que tienen que desarrollar es la memoria visual. Miren estas imágenes. Primero, lesión inicial, lesión principal, ampollas, ¿no? Vesículas, aquí algunas vesículas, pero principalmente lesiones ampollares que están comprometiendo piel y mucosa oral, también las conjuntivas, ¿no? Una hiperemia leve, pero lo que se tiene que recordar en Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica es el compromiso de mucosa oral, que en el 90% de los casos va a estar. Ahora, si este porcentaje de lesiones está comprometiendo solo el 10% de la superficie corporal, es Steven Johnson. Si está comprometiendo, como ven acá, más del 30%, con prácticamente esta necrosis a nivel de la epidermis va a provocar una erosión en la piel que la va a denudar casi por completo. Ya son flictenas, o sea, lesiones ampollares de más de 5 centímetros que van a permitir la erosión de la piel en capas. Miren cómo cae la piel, pierde toda la barrera de protección, la barrera cutánea, y está expuesto al medio ambiente. El paciente lo que va a provocar, como hemos visto, trastornos hidroelectrolíticos, va a provocar colonización bacteriana, una posible sepsis secundaria a eso, va a provocar trastornos tan graves en la hidratación y el equilibrio hidroelectrolítico en el paciente que puede provocar alteraciones, fallas renales. Obviamente el estado inflamatorio severo que se va a presentar en el paciente va a comprometer también la vía respiratoria. Entonces es una tragedia esto, ¿no? Y poder evitarlo, o sea, agarrar al paciente, detectar, hacer el diagnóstico oportunamente en este momento, incluso antes, es muy importante, porque si ustedes no le dan la importancia a un paciente que viene con las lesiones ampollares, unas, dos, tres lesiones, y con alguna lesión en mucosa, pues en horas va a terminar haciendo una necrolisis epidérmica tóxica, desgraciadamente en algunos casos, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Miren estas imágenes de pacientes que muchos de ellos fallecen, manejados en UCI, en los que prácticamente el proceso de recuperación es muy lento luego de desarrollar estas enfermedades y, como les digo, las sinequias, las lesiones que pueden ver a nivel ocular en los niños es terrible, ¿no? Entonces, no se olviden nunca que ustedes tienen que trabajar viendo estos pacientes a tiempo y tratándolos de manera efectiva desde un inicio, ¿no? Ya hemos dicho, lo primero, suspender la medicación, hay que hospitalizarlos, hay que dar el manejo de medio interno, el soporte nutricional, hay que utilizar corticoides a dosis altas en pulsos, hay que manejar el trastorno hidroelectrolítico, contemplar la terapia antibiótica por la colonización bacteriana. Tenemos que manejar los en áreas aisladas para que no se contaminen, ¿no? En UCI, si es posible, estos pacientes en áreas UCI gran quemados, y cuando no hay respuesta tenemos que echar mano de las ciclosporinas, de las inmunoglobulinas, de la plasmaféresis y de los biológicos. Entonces, miren, la evolución no es lenta, es rápida, ¿no? En horas va a pasar de un Steven Johnson a una necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Nuevamente en este cuadro, lo que hemos repetido tantas veces, menos del 10% de compromiso de la superficie corporal, Steven Johnson, más del 30% necrolisis epidérmica tóxica, overlap entre Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica cuando hay un compromiso entre el 10 y el 30%, ¿no? Las lesiones, hemos dicho, vesículas, sobre todo ampollas y flictenas, por esa necrosis que va a haber a nivel de la epidermis, que son superficiales, ¿no? Y que son fáciles de romper, o sea, se esfacelan, provocando erosión en la piel con facilidad. Por eso dicen que hay un Nikolsky positivo muy parecido al pénfigo vulgar y al pénfigo foliáceo. Muy bien, eso es con respecto a Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica. Ahora nos vamos al eritema multiforme, que característicamente, como les he dicho, tiene esa imagen de lesiones máculas eritematosas
que pueden tener característicamente esa imagen un ojo de buey, ¿no? En ojo de buey o en tiro al blanco, en la que hay un color eritematoso anular o circular en la periferia, luego hay una palidez seguida de una palidez, y en la región central puede haber una papulita o una pústula o una pequeña vesícula, ¿no? A eso le llaman enojo de buey o tiro al blanco, ¿no? Esa lesión que tiene al medio una papulita, una vesícula, miren en el enantema que puede provocar a nivel de mucosa oral, en el paladar. Igualmente en la zona central hay una papulita, en este caso una pústula, ¿no? Unas pústulas. Entonces no se olviden, ya hemos visto este cuadro cuando hablamos de Steven Johnson, del eritema multiforme menor y mayor, en el que característicamente hay estas lesiones en target, en ojo con tiro al blanco o en ojo de buey, que van a comprometer extremidades, rostro, mucosas, pero también manos, ¿no? Por eso les decía que las palmas también, que parecían un secundarismo, pero de horas de evolución, un secundarismo sifilítico, pero de horas de evolución, muy parecido, en el que puede haber compromiso de mucosas cuando hablamos de un eritema multiforme mayor. Hay síntomas sistémicos también cuando es un eritema multiforme mayor, pero ninguno de estos va a progresar a una necrolisis epidérmica tóxica, entonces probablemente todos ellos se van a manejar en hospitalización en sala común, no van a pasar, casi no van a pasar a una UCI, a un área de gran quemado UCI, ¿no? Van a manejarse probablemente en hospitalización, pero cuando es un eritema multiforme menor, podemos vigilarlo cada 24, cada 48 horas, ¿no? Mientras que si es un eritema multiforme mayor, como hay síntomas sistémicos, tiene que estar hospitalizado. Y ya hemos hablado de las causas, virus, bacterias y muy rara vez drogas. Entonces son enfermedades reactivas por hipersensibilidad a virus, como el herpes virus, primo infecciones por virus, es aguda, o sea, de evolución aguda, autolimitada. Ya hemos hablado que hay un eritema multiforme menor, que correspondería a un eritema multiforme cutáneo aislado, y el mayor, que correspondería a un eritema multiforme con síntomas sistémicos, que va a comprometer mucosa oral, y va a provocar a veces incluso fiebre, ¿no? Están relacionados sobre todo a Mycobacterium, neumonía, herpes, virus, pero se va a diferenciar del Steven Johnson en que no va a progresar a una necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? No va a ir a ese cuadro aparatoso que han visto, en el que hay una esfacelación casi del compromiso del total de la piel, ¿no? El compromiso de la superficie corporal es menor al 10%. Las lesiones características son estas lesiones en diana que les mencionaba. Miren, acá está de las palmas de las manos, el diagnóstico diferencial nuevamente con secundarismo sifilítico cuando está en palmas de las manos, pero siempre miren esas lesiones en diana, ¿no? El borde, la superficie de la piel, las áreas periféricas con un halo eritematoso, luego seguido de un área pálida, y en el medio una zona eritematosa que puede estar formada por una pápula, una vesícula o una pústula en el medio, ¿no? Son lesiones en diana típicas, o que son lesiones de 3 a 5 milímetros, redondeadas, que suelen tener 2 a 3 anillos concéntricos, una zona central en la que puede haber una ampolla esfacelada, también hay vesículas a veces, y como hemos dicho, en el eritema multiforme menor casi siempre solamente hay compromiso de la piel, eh, a veces una mucosa, un área de mucosa, mientras que en el eritema multiforme mayor el compromiso de mucosas es de más de 2 mucosas, ¿no? Puede ser ojos, puede ser boca o la región genital. En la anatomía patológica también se describe solamente una espongiosis, o sea, un edema inflamatorio,
También puede haber necrosis, pero miren, la lesión, la esfacelación no es como hemos visto en el síndrome de Steven Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, en la que se separan áreas amplias de piel, ¿no? Eh, Hay infiltrado linfocitario, epidermotropismo, quiere decir que hay linfocitos que ya están en las capas más superficiales de la piel, de la epidermis en realidad, y el tratamiento nuevamente, igual que en el síndrome de Steven Johnson y en la necrólisis epidérmica tóxica, corresponde a suspender la medicación que está tomando el paciente, ¿no? La medicación sospechosa. Hay que usar corticoides orales, también puede ser, si es un eritema multiforme mayor, sistémicos o por vía endovenosa. Si hay un cuadro de herpes virus recurrente asociado al eritema multiforme, pues hay que darle ciclos de aciclovir. Entonces, también hay que ver la posibilidad de utilizar otros productos además del aciclovir, como el valaciclovir, que es superior en efectividad, entre otros, ¿no? La talidomida y los antivirales casi no se usan en nuestro medio, ¿no? Acá están esas imágenes características, acá también para que recuerden vuestra memoria fotográfica, estas lesiones en tiro al blanco clásicas de eritema multiforme, ¿no? Estas lesiones que también les conocen en diana o tiro al blanco. Acá tenemos imágenes del eritema multiforme y hemos dicho que tiene que haber un compromiso de menos del 10% de la superficie corporal, parecido al Steven Johnson, pero en el que lo que predominan son lesiones a nivel de la piel, ¿no? Muy pocas veces mucosa, de todas maneras lo pongo para que lo puedan diferenciar con el Steven Johnson. Lo que principalmente lo va a caracterizar, estas lesiones en diana, con áreas eritematosas, con un halo eritematoso periférico y en el centro una lesión vesicular o ampollar, ¿no? Son estos eritemas multiformes de tipo mayor, ¿no? Porque hay además muchas lesiones y un compromiso sistémico. Finalmente tenemos al eritema pigmentado fijo o fixed drug reaction o erupción, que le dicen acá. Esta erupción pigmentada fija es una forma de toxicodermia que se caracteriza por la aparición de unas máculas eritematosas redondas, ovaladas, que pueden ser únicas o múltiples, casi siempre son únicas, que pueden llegar a formar una lesión ampollar, sobre todo en la región central, y que pueden localizarse en piel como en mucosas, ¿no? Este eritema pigmentado fijo, eritema fijo pigmentado, es muy frecuente verlo en las pacientes migrañosas que tienen, por ejemplo, tendencia a tomar AINES con regularidad. Entonces ellos dicen, no, cada vez que tomo mi ibuprofeno me aparece esta manchita, me dicen. Entonces pasa un mes, 2 meses, vuelve a tomar su ibuprofeno, vuelve a aparecer esta manchita, esa mácula eritematosa redondeada u oval en el mismo lugar, porque hay una memoria hay células T de memoria que están implicadas en la patogenia de este eritema pigmentado fijo. Entonces casi siempre vuelven a aparecer en el mismo lugar. Se asocia a múltiples medicamentos, miren estas máculas eritematosas de forma oval, ¿no? Lo que veo más es esto, casi siempre veo únicas, ¿no? Acá veo, le estoy poniendo múltiples porque es lo que más jala la vista, como para que tengan memoria fotográfica, pero lo que casi siempre veo es una o dos lesiones así, como ven, de forma oval, y que suele el paciente decir, me apareció aquí, volví a tomar el medicamento, me volví a aparecer en el mismo lugar, ¿no? Porque ya les he dicho que está mediada por linfocitos T que tienen de memoria, ¿no? Entonces, múltiples medicamentos están relacionados con ella, aunque lo que se han relacionado más son las sulfas, los AINES, como les decía, en los pacientes migrañosos, es lo que más he visto, las tetraciclinas, el metronidazol y la carbamazepina, ¿no?
también se ha descrito con paracetamol, con amoxicilina, con eritromicina, que no son tan frecuentes con allopurinol, pero con lo que más he visto yo es con sulfas y con AINES. Eso es lo que más se ve. Como dice acá, tras la desaparición de las lesiones, persiste una hiperpigmentación posinflamatoria residual en el mismo lugar donde se han dado las lesiones y después de un tiempo, si uno vuelve a tomar la medicación, ya que está mediada por un linfocitos T, una reacción de hipersensibilidad tipo 4, eh, estas van a actuar como células de memoria, ¿no? Sobre todo los linfocitos T, CD8 van a actuar como células de memoria y cuando vuelva a tomar la medicación va a volver a presentar esta mácula eritematosa de forma oval, ¿no? Entonces, característicamente lo tienen a veces en la espalda y en la zona de la cadera, por eso es que les he puesto estas imágenes, ¿no? No se olviden entonces, cuando vean una mácula eritematosa violácea, algunas son medias violáceas, de forma oval, única o múltiple, casi siempre es única en la piel. No se olviden de que puede ser un eritema pigmentado fijo, preguntarle si ya lo ha tenido antes en el mismo lugar, en otro lugar, y si recuerda que casi siempre está relacionado al consumo de algún medicamento, ¿no? Nuevamente, los más alergenos, las sulfas, los AINES, y los anticonvulsivantes. Hay que tener mucho cuidado con las reacciones adversas que provocan estos medicamentos. Muy bien, eso sería básicamente lo que es las reacciones adversas a medicamentos que nos faltaba agregar a la urticaria. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pues no se olviden el Steven Johnson, son las lesiones vesiculares con ese compromiso oral de menos del 10%, la necrolisis epidérmica tóxica en la que el compromiso es de más del 30%, hay una esfacelación de áreas extensas de piel, y finalmente el eritema multiforme que tiene característicamente estas lesiones en diana o en ojo de buey o en tiro al blanco, ¿no? Que también van a ser de menos del 10% y que van a estar relacionadas no solamente a antibióticos, sino también a virus y a micobacteria, a micoplasma, perdón, neumonía. Finalmente este eritema pigmentado fijo, que son estas máculas eritematosas, algunas medio violáceas de forma oval, que también van a estar relacionadas con una respuesta tipo 4, una respuesta inmunológica tipo 4 mediada por linfocitos T, CD8, que van a actuar como células de memoria, por lo que en el mismo lugar suele presentarse la reacción cuando el paciente vuelve a tomar la medicación, ¿no? Eso sería básicamente lo que nos estaba faltando para el examen. Son prácticamente 4 patologías nada más. Y con esto estaríamos terminando ya nuestras clases de la parte teórica. Yo les voy a facilitar les voy a facilitar las diapositivas y el video lo voy a estar enviando a nuestro grupo, lo voy a colgar ahí en nuestra página. Ya estoy terminando de calificar los videos, pero en todos he tenido el problema de lo que es fotoprotección. Con respecto a los videos, hoy día yo creo que ya termino. Necesito que modifiquen el tema del eh, el factor de protección solar que tienen los bloqueadores. Si bien es cierto, cuando ustedes lo revisan en la literatura, la Organización Mundial de la Salud indica que con 30 más es suficiente. Los dermatólogos
sobre todo los dermatólogos peruanos, conscientes de la realidad diferente que tenemos al estar cerca de la línea ecuatorial, y los cusqueños, sobre todo tomando en cuenta lo que ya hemos hablado sobre las modificaciones de la radiación por la latitud y la altitud en la que vivimos, sobre todo las zonas altoandinas, donde tenemos unas radiaciones altísimas. Manejamos siempre o recomendamos siempre el uso del fotoprotector con un factor de protección solar 50 más, no 30 más como la OMS lo indica, ¿no? Además, la literatura en la que la OMS hace referencia a esto se mantiene desde hace muchos años. Yo creo que ya amerita una revisión de la OMS debido a los cambios climáticos e incluso el adelgazamiento de la capa de ozono. No hay un pronunciamiento oficial todavía, pero los médicos dermatólogos peruanos y la mayoría, yo creo, de los dermatólogos siempre recomendamos el factor de protección solar por encima de 50. Entonces, creo que es lo único que he visto que es un factor común en casi todas las presentaciones que hay que modificar. Y nuestra siguiente clase del día lunes, del próximo lunes, ya básicamente está fuera ya de lo que es el examen y solo correspondería a la presentación de vuestros casos clínicos. Todos han tenido la oportunidad de presentar durante la práctica casos clínicos muy lindos, muy interesantes, y esos casos clínicos hay que resumirlos en 2 o 3 diapositivas. Yo les voy a enviar un ejemplo al WhatsApp para que los puedan presentar justamente en 1 a 2 minutos nada más cada uno, ¿no? ¿Esto por qué? Porque al ustedes estar fuera de las instalaciones hospitalarias por el tema del COVID, no han tenido oportunidad de ver pacientes, no han visto pacientes. Y ese problema que están teniendo durante su formación lo tenemos que suplir de alguna manera. Hemos intentado a través de la presentación de casos clínicos que ustedes han manejado en sus domicilios, con sus familiares, con sus amigos, sopesar ese problema, pero definitivamente la cantidad de casos que hemos visto es insuficiente. La única forma de poder revertir eso es que los 100 casos que hemos visto durante esta rotación que han presentado ustedes durante vuestra práctica, los podamos ver los 50 alumnos del curso, ¿no? Los 50 podamos nutrirnos de estos casos clínicos, eh, y para eso necesito que hagan un resumen de 2 diapositivas por cada caso clínico que han presentado. Yo les voy a mandar el ejemplo, es algo muy rápido, no necesitan hacer una exposición muy extensa. En realidad, básicamente lo que tienen que priorizar es el sexo, la edad, el tiempo de enfermedad, solamente indicarlo y ya no hacer la cronología. Yo les voy a mandar los ejemplos, un ejemplo de esto, incluso un pequeño video les voy a enviar para que a ustedes se les facilite esto, y la foto clínica característica, un par de fotos clínicas que nos den el diagnóstico y con ello el tratamiento, ¿no? En lo que hemos definido por diagnóstico y el tratamiento. Si a alguno se le ha pedido algún laboratorio y lo ha cumplido, lo ha terminado, entonces lo indica, lo menciona en el momento de la presentación, y el tratamiento que también ya hemos establecido también hay que mencionarlo, ¿no? No necesariamente muy amplio, solo mencionar qué medicamento va a recibir el paciente y cuál es el plan, ¿no? Entonces, son 2 diapositivas que tienen que hacer por cada caso clínico. Les voy a enviar, como les digo, el ejemplo y las diapositivas como yo lo he eh, eh, como yo lo he resumido para que todos sigan el mismo patrón. Y eso lo vamos a presentar para el día lunes, que es nuestra última clase. Ese día lunes también ya vamos a autorizar vamos a darle una mirada a nuestros videos, lo vamos a poner en nuestro WhatsApp para que ustedes lo puedan viralizar y podamos hacer nuestra proyección a la comunidad
a través de estos videos que hemos denominado Aprendiendo sobre cáncer de piel. Mucha suerte para mañana. El examen ya está en plataforma para iniciar a las 9 de la noche y terminar a las 9:40. Son 10 preguntas, tienen 20 minutos. Incluye este tema que hemos visto hoy día y básicamente son preguntas, como les he dicho, claves, ¿no? Los puntos claves de los resúmenes de vuestros compañeros también, las clases tan interesantes que nos han dado y de las clases que les he dado yo, un poco de todo, ¿no? Lo que hemos visto, que ya han repasado también al hacer los videos, creo que las notas van a ser buenas porque todos ya han visto lo que es cáncer de piel, melanoma, cáncer de piel no melanoma, carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide han revisado. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que son enfermedades de transmisión sexual, que siempre hay que saber que, como les he dicho a ustedes, ustedes son portadores tienen que ser portadores de información precisa, real y clara frente a la gente de vuestra generación con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Luego están lo que es leishmaniasis, tuberculosis, que como les he dicho es tan importante revisar como médicos peruanos, una responsabilidad que tenemos que tener frente a otros colegas de otros países, ¿no? Porque son enfermedades que están prevalentes en nuestra, en nuestra sociedad. Vuestros compañeros han revisado vitiligo, melasma, que son temas tan frecuentes en la consulta. Hemos revisado también con ellos tumores benignos de piel, los hemangiomas infantiles, hemangiomas congénitos. Hemos visto con ellos dermatitis seborreica, queratosis seborreica. Hemos visto con ellos también lo que son nevus o lunares congénitos, los adquiridos, nevus de unión, compuestos intradérmicos, y como siempre hemos dicho, vamos a los puntos clave de todo eso, ¿no? O sea, lo que más vamos a recordar, lo que tenemos que recordar para toda la vida, que tiene que quedar, ¿no? Como puntos clave. Y finalmente estamos con este tema de las reacciones adversas a medicamentos. Ya les he dicho que la parte urticaria ya la vimos, no lo vamos a tocar ahora ni en el examen, pero estas otras que les he mencionado, como el Steven Johnson, la necrolisis epidérmica tóxica, el eritema pigmentado fijo, son muy importantes para vuestra formación, ¿no? Para que vean que hay casos que ustedes pueden evitar que se compliquen y que lleguen a incrementar en mortalidad. Muy bien, con eso estaríamos terminando conmigo la parte teórica. Mañana es vuestro examen y el lunes ya nos veríamos con este resumen de los casos clínicos que vamos a hacer. Sería esa nuestra última clase y con eso ya estaría presentando las notas para ustedes el día martes. El martes de la próxima semana estoy publicando, o el mismo lunes, podría ser en la noche, o el martes a más tardar. Mejor el martes, me comprometo el próximo martes estar presentando las notas a ustedes. Y si hay algún compañero que tenga una nota desaprobatoria en este examen de mañana, también voy a publicar el examen de recuperación, que espero no sea necesario para antes del próximo lunes, ¿no? Entonces nos vemos el lunes con el resumen de los casos clínicos, como está en nuestra programación, en nuestro plan curricular. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Muy bien, chicos. Entonces, si no tenemos más preguntas, prepárense para el examen. Voy a colgar las diapositivas y en un momento más el video. Nos vemos.